Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Santiago Luna no había planeado volver al municipio de Montebello. 20 años como agente de la Policía Federal Ministerial lo habían llevado por todo el país, cazando fugitivos y desmantelando redes criminales. Ahora, a los 48, con hebras plateadas entre su cabello oscuro y una cojera por una bala que le destrozó la rodilla en Chihuahua, se suponía que estaba de baja médica. Pero su hermana menor, Carmen García, lo había llamado hacía 3 semanas, con la voz quebrándose por el teléfono. Se trata de la tierra de papá, Santiago. Están tratando de quitárnosla. Su padre había muerto 6 meses antes, dejando atrás 40 acres de tierra de primera en el municipio. Carmen, una maestra de escuela con 2 hijos, no podía librar las batallas legales sola. Así que Santiago empacó su Dodge Charger y condujo las 18 horas desde CDMX hasta el pueblo que había jurado no volver a ver jamás. Montebello era una mota en el mapa. Población 3,200, una calle principal, 2 bares y una fonda llamada Rosita que servía desayuno todo el día. El pueblo se asentaba en un valle rodeado de bosques de pinos, el tipo de lugar donde todos se conocían, y los secretos se enconaban como heridas infectadas. Santiago se registró en el motel El Pinar en la carretera Federal 90, una estructura desvencijada con pintura desconchada y un letrero de neón de vacante, que parpadeaba como el latido de un corazón moribundo. La recepcionista, una anciana llamada Marina Flores, lo reconoció de inmediato. ¿Santiago Luna? ¡Santo cielo! Pensé que estabas muerto. Tu papi hablaba de ti todo el tiempo antes de fallecer. Solo estoy aquí para encargarme de unos asuntos, señora Flores. Ten cuidado, hijo. Las cosas ya no son como antes por aquí. El comisario Hinojosa dirige este pueblo ahora, y no le caen bien los forasteros que hacen preguntas. Ese nombre de nuevo, Darío Hinojosa. Carmen lo había mencionado, un comisario de pueblo pequeño con grandes ambiciones y conexiones aún más grandes. Según ella, Hinojosa había estado presionando a los terratenientes para que vendieran sus propiedades por una miseria, haciendo vagas amenazas sobre violaciones de zonificación y tasaciones de impuestos. Aquellos que se negaban se encontraban enfrentando misteriosos problemas legales. Santiago se reunió con Carmen en su modesta casa en la calle El Roble. Parecía mayor de sus 39 años, con líneas de preocupación profundamente marcadas alrededor de sus ojos. Su esposo, Bruno Mendoza, trabajaba en el aserradero y mantenía un perfil bajo. Hombre listo. Me entregaron unos papeles la semana pasada, dijo Carmen, deslizando un sobremanila sobre la mesa de su cocina, afirmando que papá debía 900,000 pesos en impuestos atrasados. Es mentira, Santiago. Papá era meticuloso con sus facturas. Santiago revisó los documentos. La firma del tasador del municipio parecía legítima, pero los cálculos eran pura ficción. Alguien había fabricado esta deuda de la nada. Lo investigaré, dijo. No firmes nada. No pagues nada. Y Carmen, no le digas a nadie que he vuelto en calidad oficial. Los ojos de su hermana se abrieron de par en par. ¿Estás trabajando? Pensé que estabas de baja. La baja médica no significa que sea impotente. Todavía llevo una placa. Se palmeó la chaqueta donde descansaban sus credenciales de agente federal en el bolsillo interior. Y a diferencia del comisario Hinojosa, mi jurisdicción no se limita a un solo municipio. A la mañana siguiente, Santiago condujo hasta el juzgado del municipio, un edificio de granito que había estado en pie desde 1887. La oficina de registros estaba en el sótano, húmedo y mal iluminado. Una joven empleada llamada Sabrina Durán lo ayudó a solicitar los registros de propiedad y los documentos fiscales. No eres la primera persona que pregunta por estas irregularidades, dijo en voz baja, mirando hacia el pasillo vacío. Pero eres el primero con credenciales federales. ¿Qué puedes decirme? Sabrina dudó, luego sacó una carpeta que había escondido debajo de su escritorio. 6 familias han perdido sus tierras en los últimos 2 años. Todas recibieron tasaciones de impuestos similares, infladas, fabricadas. Cuando no pudieron pagar, el municipio embargó las propiedades. 3 días después, esas mismas propiedades fueron vendidas a Empresas Hinojosa, SADCB por una fracción de su valor. ¿Empresas Hinojosa?
El comisario es dueño de una empresa de desarrollo. El nombre de su esposa Catalina está en los papeles, pero todos saben que es su operación. Están reuniendo parcelas para algún gran proyecto de desarrollo, un resort, tal vez, o un casino. Los rumores varían. Santiago fotografió cada documento con su teléfono. ¿Por qué los federales no han investigado esto? Porque Darío Hinojosa está protegido. Su cuñado es el diputado Ricardo Echavarría. Su primo es el juez de distrito Tomás Viveros. Y su mejor amigo de la secundaria, Jaime Sánchez, es el tasador del municipio, el mismo hombre que firma estas facturas de impuestos fraudulentas. La voz de Sabrina bajó a un susurro. La gente que se queja demasiado alto tiende a tener accidentes. Un granjero llamado Gilberto Beltrán habló con un reportero el año pasado. Su granero se quemó esa noche. Lo perdió todo. Santiago sintió la familiar ira fría sentarse en su pecho, la misma sensación que tenía cuando rastreaba a un fugitivo que había herido a gente inocente. Gracias, Sabrina. Eres valiente al compartir esto. Mi mamá fue una de las familias que perdió su tierra. Estoy cansada de tener miedo. Esa tarde, Santiago pasó en coche por la propiedad de su padre, 40 acres de pradera ondulada bordeada por robles, con un arroyo que corría por el borde sur. Había aprendido a pescar en ese arroyo. Su padre había planeado construir un complejo familiar allí, un lugar donde generaciones pudieran reunirse. Ahora, estacas de agrimensura frescas salpicaban el perímetro, y un letrero decía, futuro sitio del Montebello Pines Resort, apertura en 2027. Santiago fotografió todo. Luego hizo una llamada a su antigua compañera en la Policía Federal Ministerial, una mujer llamada Linda Álvarez, que ahora trabajaba en la División de Corrupción Pública de la Fiscalía General de la República, FGR. Linda, necesito que abras un archivo discretamente. Santiago, pensé que se suponía que te estabas recuperando, no investigando. Un asunto personal que se volvió profesional. Estoy investigando corrupción sistémica, tasaciones de impuestos falsas, embargos de propiedades, extorsión organizada, todo ligado a un comisario local con conexiones políticas. Envíame lo que tengas. Pero Santiago, ten cuidado. Si está tan conectado como dices, esto podría volverse peligroso. Cuento con ello. La fonda Rosita se encontraba en la esquina de Hidalgo y Juárez, una reliquia con revestimiento de cromo de los años 50 con cabinas de vinilo rojo y una gramola que todavía ponía a José Alfredo Jiménez. Santiago fue a cenar allí en su cuarto día en Montebello, en parte porque el pastel de carne era excelente y en parte porque la fonda Rosita era donde los locales se reunían para chismear. La clientela de la noche era escasa, unos pocos granjeros con ropa de trabajo, un par de adolescentes compartiendo un batido y una camarera de aspecto cansado llamada Elena Herrera, que se movía entre las mesas con eficiencia practicada. Elena tendría unos 30 años, con el pelo castaño rojizo recogido en una coleta y ojeras oscuras bajo los ojos que hablaban de dobles turnos y facturas sin pagar. Santiago pidió café y estofado, instalándose en una cabina de esquina desde donde podía vigilar la puerta. Viejos hábitos. A las 7:15, el comisario Darío Hinojosa entró. Santiago lo reconoció por la descripción de Carmen, 40 y tantos, de pecho ancho, con un cuello grueso y ojos pequeños y maliciosos. Llevaba su uniforme como una armadura, la placa pulida hasta brillar como un espejo, su cinturón de armas crujiendo a cada paso. Dos oficiales lo flanqueaban, Tomás Viveros, el primo del juez, y un hombre más joven que Santiago no reconoció. Ocuparon una cabina central, ruidosos y con aire de superioridad, exigiendo servicio. Elena se acercó con vasos de agua y menús, su sonrisa profesional pero forzada. Buenas noches, comisario. ¿Qué le sirvo? Hinojosa no levantó la vista de su teléfono. 3 filetes, término medio. Y asegúrate de que esta vez estén realmente término medio. La semana pasada mi filete estaba demasiado cocido. ¿Estás tratando de arruinarme la cena, chica? No, señor. Me aseguraré de que la cocina no quiero excusas. Simplemente haz bien tu trabajo. Finalmente la miró, su mirada deslizándose sobre el cuerpo de ella de una manera que hizo que la mandíbula de Santiago se tensara. A menos que seas demasiado estúpida para recordar una orden simple. El rostro de Elena se sonrojó, pero mantuvo la compostura.
3 filetes, término medio, enseguida. Se retiró a la cocina, y Santiago observó cómo Hinojosa y sus oficiales se reían de algo en su teléfono, sus voces resonando por toda la fonda. Los demás clientes mantenían la cabeza gacha, de repente muy interesados en sus platos. 20 minutos después, Elena regresó con 3 filetes chisporroteantes. Los colocó con cuidado, comenzando por Hinojosa. Él cortó el suyo de inmediato, masticó una vez, y su rostro se ensombreció. ¿Qué demonios es esto? Su filete, señor. Término medio, como usted. Hinojosa arrojó su tenedor con un estruendo. ¿Te parece que esto es término medio? Prácticamente está mugiendo. Santiago podía ver el filete desde su cabina. Estaba perfectamente cocido. La voz de Elena se mantuvo firme. Lamento si no es de su agrado. Puedes hacer que la cocina haga lo que debería haber hecho la primera vez. Hinojosa se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente. Estoy harto de un servicio incompetente. ¿Sabes cuál es tu problema? Antes de que ella pudiera responder, su mano salió disparada y la abofeteó en la cara. El chasquido resonó en la fonda como un disparo. Elena tropezó hacia atrás, su mano volando hacia su mejilla enrojecida, las lágrimas brotando de sus ojos. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Estúpida, bramó Hinojosa. Quizás eso te enseña a hacer bien tu trabajo. Santiago ya estaba de pie, su baja médica y su cuidadosa planificación olvidadas. Cruzó la fonda en 4 zancadas, su cojera apenas perceptible mientras la adrenalina superaba el dolor. Ya es suficiente. Hinojosa se giró, evaluando al hombre mayor de pelo canoso y ropa de civil. Una mueca de desdén se extendió por su rostro. Métete en tus asuntos, viejo. Soy el comisario de este pueblo y disciplinaré a quien me dé la gana. Santiago metió la mano en su chaqueta lenta y deliberadamente y sacó sus credenciales. La placa dorada de agente federal brilló bajo las luces fluorescentes. Agente federal Santiago Luna. Y acabas de cometer una agresión delante de una docena de testigos. El color desapareció del rostro de Hinojosa. Sus oficiales se quedaron helados. La fonda estaba tan silenciosa que Santiago podía oír el zumbido del refrigerador detrás del mostrador. Los ojos de Hinojosa se movieron hacia sus oficiales, luego de vuelta a Santiago. Su mano se movió hacia su arma de servicio, un estúpido e instintivo gesto de dominio. Yo no haría eso, dijo Santiago en voz baja. Agredir a un oficial federal añadiría años a tu sentencia. Y créeme, comisario, ya te enfrentas a un tiempo considerable. Antes de que Hinojosa pudiera responder, Elena Herrera hizo algo que sorprendió a todos en la fonda. Sacó una pequeña grabadora digital del bolsillo de su delantal, la levantó y presionó detener. Te he estado grabando durante 6 meses, dijo ella, con la voz temblorosa pero decidida. Cada amenaza, cada agresión, cada vez que exigiste comidas gratis o me tocaste de forma inapropiada. Cada vez que te jactaste de quitarle la tierra a la gente. Todo. Cada una de las palabras. La sangre volvió al rostro de Hinojosa, pero ahora era carmesí de rabia. Pequeña y ya subí copias a 3 servidores en la nube diferentes, continuó Elena, colocándose detrás de Santiago. Así que incluso si destruyes esta, la evidencia todavía existe. Estaba esperando el momento adecuado para usarla. Parece que ese momento es ahora. Santiago sintió una sombría satisfacción apoderarse de él. Esto era incluso mejor de lo que había esperado. Elena, necesitaré esa grabación como evidencia. Y creo que necesitamos tener una conversación sobre todo lo que el comisario Hinojosa ha estado haciendo en este pueblo. La mano de Hinojosa se apartó de su pistola. Miró alrededor de la fonda, viendo su carrera implosionar en tiempo real, su imperio de corrupción cuidadosamente construido desmoronándose. No sabes con quién te estás metiendo, Luna. Tengo amigos. Amigos importantes. Yo también, dijo Santiago. La diferencia es que los míos sí hacen cumplir la ley. La comisaría municipal de Montebello ocupaba un edificio de ladrillo bajo detrás del juzgado. 1 hora después del incidente en la fonda, Santiago se había puesto en contacto con la policía estatal y había solicitado refuerzos. Para la medianoche,
3 policías estatales y 2 agentes de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, habían llegado, asegurando el edificio e incautando registros. Darío Hinojosa estaba sentado en su propia sala de interrogatorios, esposado a la mesa que había usado para intimidar a incontables otros. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por el silencio de labios apretados de un hombre que consulta abogados imaginarios en su cabeza. Santiago observaba a través del espejo unidireccional mientras la agente especial de la AIC Erika Domínguez conducía el interrogatorio. La grabación de Elena Herrera sonaba en bucle, y con cada pasada, la situación de Hinojosa se volvía más grave. «Agrediste a una civil», dijo Domínguez. «Eso es agresión. Lo hiciste mientras estabas de uniforme, lo cual es abuso de poder. Y según esta grabación, has estado dirigiendo una red de protección, extorsionando a dueños de negocios y orquestando un plan ilegal de acaparamiento de tierras. Dime, comisario, ¿hasta dónde llega esto?» Hinojosa no dijo nada, mirando fijamente la mesa. Santiago salió de la sala de observación y encontró a Elena en la sala de descanso, envuelta en una manta. A pesar de la cálida noche de mayo, sostenía una taza de café con ambas manos, su mejilla todavía con la marca roja de la mano de Hinojosa. «Eso fue increíblemente valiente», dijo Santiago, sentándose frente a ella. «E increíblemente peligroso. Si hubiera sabido que estaba grabando, me habría matado». La voz de Elena era plana, práctica. «Lo sé. Por eso nunca se lo dije a nadie. Ni a mi hermana, ni a mis amigos. Simplemente seguí grabando, guardando archivos, esperando que apareciera alguien que realmente pudiera hacer algo al respecto». «¿Cuánto tiempo te ha estado aterrorizando?» «2 años. Empezó con cosas pequeñas, exigir comidas gratis, hacer comentarios groseros. Luego comenzó a aparecer en mi apartamento tarde en la noche, borracho, diciendo que solo quería ver cómo estaba. Presenté una queja ante la Junta del municipio, pero no llegó a ninguna parte. Están todos conectados, todos forman parte de su red». Miró a Santiago, con los ojos enrojecidos pero fieros. Luego empezó a usarme para lavar información. Se emborrachaba y se jactaba de sus planes, de a quién le quitaría la tierra a continuación, qué negocio iba a cerrar. Me di cuenta de que la grabación no era solo para protegerme a mí. Era para proteger a todos los demás a los que estaba haciendo daño. Santiago sintió una oleada de respeto por esta mujer. Se había convertido en un arma contra su abusador, reuniendo pruebas mientras soportaba el abuso. «Hay más en esas grabaciones, ¿verdad? Más que solo acoso». Elena asintió. Hace 3 semanas, Hinojosa y su primo Tomás Viveros se reunieron en la fonda después de cerrar. Yo estaba limpiando y no me vieron en la parte de atrás. Hinojosa estaba furioso porque un hombre llamado Gilberto Beltrán estaba hablando con los reporteros sobre los embargos de tierras. Tomás dijo que necesitaban enviar un mensaje. Esa noche, el granero de Beltrán se quemó. El perito de incendios lo dictaminó como accidental, pero yo les oí planearlo. «Incendio provocado», dijo Santiago. «Conspiración para cometer incendio provocado. Eso es federal. Hay más. Hinojosa ha estado aceptando sobornos de un distribuidor de drogas llamado Arturo Casas. Casas trafica metanfetamina por el municipio, y Hinojosa se asegura de que sus oficiales miren para otro lado. A cambio, Casas paga 360,000 pesos al mes, en efectivo». Santiago sacó su teléfono y comenzó a grabar la declaración de Elena. Esto era más grande de lo que había pensado. No solo corrupción, sino crimen organizado. «Necesito nombres, fechas, todo lo que recuerdes». «Puedes hacerlo». «He estado esperando 2 años para hacer exactamente eso». Al amanecer, el alcance de la empresa criminal de Hinojosa se estaba aclarando. El equipo de la agente Domínguez había incautado computadoras, registros financieros y archivos personales de la comisaría. Sabrina Durán, la empleada del juzgado, había proporcionado documentación adicional de las tasaciones de impuestos fraudulentas, y las grabaciones de Elena pintaban un cuadro de abuso sistemático de poder que se extendía mucho más allá de un comisario corrupto. Santiago se sentó en una sala de conferencias en el cuartel de la Policía Estatal con Domínguez y su compañero, el agente Benito Puentes. Habían estado trabajando con las pruebas toda la noche, trazando conexiones, construyendo cronologías.
Empresas Hinojosa, SADCB ha adquirido 17 propiedades en los últimos 3 años, dijo Puentes, señalando un mapa cubierto de alfileres rojos. Una masa total de tierra de aproximadamente 800 acres, todo adquirido mediante el mismo método, tasaciones de impuestos fraudulentas seguidas de embargo del municipio y reventa inmediata a la compañía de Hinojosa a precios por debajo del mercado. ¿Quién financia esto?, preguntó Santiago. El salario de un comisario no puede cubrir ese tipo de adquisición de bienes raíces. Domínguez mostró un extracto bancario en su computadora portátil. Ahí es donde se pone interesante. Empresas Hinojosa recibió una inversión de capital de 36 millones de pesos hace 18 meses. ¿La fuente? Grupo Constructor Echavarría, una compañía propiedad del diputado Ricardo Echavarría. El cuñado, dijo Santiago. Así que el diputado está financiando el acaparamiento de tierras. Se pone mejor. Grupo Constructor Echavarría tiene contratos con una importante corporación de casinos, Casinos del Sol. Según estos documentos, una vez que Hinojosa reúna 1000 acres, Casinos del Sol construirá un resort casino. Los ingresos proyectados son de 900 millones de pesos anuales. Santiago se reclinó, procesando la información. Esto no era solo corrupción local. Era una conspiración que involucraba a un diputado federal en funciones y a una corporación de juegos multiestatal. ¿Y la conexión con las drogas? El traficante, Arturo Casas. Puentes abrió otro archivo. Lasiedo ha tenido a Casas en su radar durante 2 años, pero nunca pudo presentar cargos sólidos. Ahora sabemos por qué. Hinojosa le avisaba de las redadas, le proporcionaba protección, incluso usaba a sus oficiales para acosar a traficantes rivales. Es una red de protección disfrazada de aplicación de la ley. Tenemos que movernos con cuidado, advirtió Domínguez. El diputado Echavarría tiene influencia en la capital. Si lo asustamos antes de tener pruebas irrefutables, enterrará esta investigación y a nosotros con ella. Santiago pensó en la tierra de su padre, en la preocupación de Carmen, en el granero quemado de Gilberto Beltrán. Pensó en Elena Herrera soportando 2 años de abuso para reunir pruebas. Y pensó en todas las familias que habían perdido sus hogares por la codicia de Hinojosa. Entonces no lo asustaremos, dijo Santiago. Dejaremos que Hinojosa piense que todavía tiene el control mientras construimos nuestro caso. Domínguez, ¿puede tu equipo conseguir una escucha telefónica para el teléfono de Echavarría? ¿Con causa probable? Sí. ¿Pero un diputado? Eso requiere la aprobación del fiscal general de la República. Entonces conseguiremos la aprobación. Benito, necesito que rastrees cada peso que fue de Echavarría a Hinojosa, cada transferencia bancaria, cada pago en efectivo, cada giro. Constrúyeme una cronología financiera que demuestre la conspiración. Y necesito que alguien entreviste a cada familia que perdió su tierra. Obtén sus historias, su documentación. Vamos a enterrar a esta gente en pruebas. Domínguez sonrió. Sabes, Luna, para un tipo de baja médica, eres bastante bueno dirigiendo una investigación. He tenido práctica. Y esta vez, es personal. El plan de Santiago era elegante en su simplicidad, usar a Hinojosa para atrapar a Echavarría y usar a Echavarría para exponer toda la conspiración. Primero, liberaron a Hinojosa bajo fianza, una maniobra que sorprendió a todos, incluido el costoso abogado de Hinojosa. Las condiciones eran estrictas: entregar su placa y arma, no contactar a los testigos, monitoreó por GPS. Pero estaba libre, lo que significaba que era predecible. Irá directo a Echavarría, explicó Santiago a su equipo. Entrará en pánico, tratará de coordinar una defensa, quizás incluso intente intimidar a los testigos. Y estaremos escuchando cada palabra. La escucha telefónica en el teléfono de Echavarría había sido aprobada en 48 horas, gracias a las conexiones de Linda Álvarez en la FGR. Ahora esperaban. Hinojosa duró 3 horas antes de llamar a su cuñado. La llamada fue breve, cuidadosa, claramente hecha por un hombre que sospechaba de la vigilancia. Necesitamos hablar. En persona. No creo que sea prudente en este momento, Darío. No me importa lo que creas que es prudente. Tienen grabaciones, Ricardo. Esa maldita camarera, Elena Herrera, ha estado grabando todo. Si yo caigo, tú caes conmigo.
Una larga pausa. Mañana. La cabaña. Ven solo. La cabaña era una propiedad que Echavarría poseía en las montañas, a 40 millas al norte de Montebello. Remota, privada, perfecta para una conversación que el diputado no quería que quedara registrada. Santiago convocó a su equipo. Necesitamos vigilancia móvil en esa cabaña. Audio, vídeo, todo. Esta es nuestra oportunidad de atrapar a Echavarría haciendo declaraciones incriminatorias. Es arriesgado, advirtió Domínguez. Si buscan micrófonos ocultos, si ven a nuestro equipo de vigilancia, toda la operación se derrumba. Entonces no les daremos nada que ver. Usaremos micrófonos direccionales de largo alcance, cámaras térmicas, vigilancia con drones. Nos mantendremos a 1 milla de distancia y dejaremos que la tecnología haga el trabajo. Al día siguiente, Santiago observaba desde un centro de comando móvil cómo la Suburban negra de Darío Hinojosa subía por la carretera de montaña. Las imágenes térmicas mostraban 2 figuras dentro de la cabaña. Echavarría había llegado primero. La señal de audio cobró vida. Lo has destruido todo. La voz de Echavarría estaba tensa de furia. ¿Tienes idea de cuánto he invertido en este proyecto? ¿Cuántos favores pedí? Y no pudiste mantener tus manos quietas con una camarera. La camarera no es el problema, replicó Hinojosa. El problema es el agente federal que anda husmeando. Santiago Luna. Es el hermano de Carmen García, está aquí por la tierra de su padre. Deberíamos haber manejado a esa familia de manera diferente. Lo estamos manejando ahora. Tengo un contacto en la Policía Federal Ministerial que me debe un favor. La baja médica de Luna puede convertirse en una evaluación psicológica. Lo desacreditamos, lo hacemos parecer inestable, quizás incluso peligroso. Su testimonio se vuelve inútil. Las manos de Santiago se apretaron en puños. Iban a intentar destruir su carrera, su reputación. ¿Y las grabaciones?, preguntó Hinojosa. Mi abogado dice que son inadmisibles si se obtienen sin consentimiento. Argumentaremos trampa, vigilancia ilegal. Catalina ya está presentando los papeles para que las desestimen. ¿Y las familias que perdieron sus tierras? La risa de Echavarría fue fría. ¿Qué van a hacer? ¿Demandar? Para cuando sus casos lleguen a los tribunales, el casino estará operativo. Estaremos imprimiendo dinero, Darío. Unos cuantos millones de pesos en acuerdos es el costo de hacer negocios. Ahí estaba. Confesión de conspiración, fraude y obstrucción a la justicia. Santiago asintió a Domínguez. Tenemos suficiente. Entren. Pero antes de que los equipos de arresto pudieran movilizarse, una tercera voz se unió a la conversación en la cabaña. De hecho, caballeros, no creo que vayan a imprimir nada más que placas de matrícula en una prisión federal. Elena Herrera salió de una habitación trasera, sosteniendo su teléfono en alto. Había estado dentro de la cabaña todo el tiempo, grabando. Hinojosa se abalanzó sobre ella, pero Elena fue más rápida. Lo esquivó, corrió hacia la puerta y salió justo cuando los vehículos de la AIC subían rugiendo por la carretera de montaña, con las luces parpadeando. Santiago salió del centro de comando antes de que nadie pudiera detenerlo, corriendo hacia la cabaña a pesar de su rodilla mala. Alcanzó a Elena mientras ella se derrumbaba en el césped, jadeando. ¿Cómo diablos entraste ahí?, exigió. Elena levantó su teléfono, todavía grabando. He limpiado esta cabaña para ellos durante 2 años. Sabía que Echavarría traería a Hinojosa aquí, es donde siempre se reúnen. Así que entré esta mañana y me escondí en el almacén. Pensé que si podía grabarlos a ambos, admitiendo todo. Sonrió entre lágrimas. Lo hice bien, ¿verdad? Santiago quería estar enojado por el riesgo que había corrido, pero en cambio, se encontró riendo. Lo hiciste mejor que bien. Acabas de entregarnos una conspiración en bandeja de plata. Agentes de la AIC pululaban por la cabaña. Hinojosa y Echavarría fueron esposados y se les leyeron sus derechos. El diputado gritaba sobre inmunidad y jurisdicción, pero sus protestas cayeron en oídos sordos. Santiago ayudó a Elena a ponerse de pie. Deberías habernos contado tu plan. Habrías dicho que era demasiado peligroso. ¿Por qué era demasiado peligroso? Agente Luna,
he pasado 2 años teniendo miedo. Ya he terminado con eso. Estos hombres hirieron a gente, destruyeron familias y pensaron que eran intocables por el dinero y las conexiones. Alguien tenía que detenerlos. Santiago miró a esta mujer feroz y valiente que se había convertido en un instrumento de justicia. Recuérdame que nunca te subestime. Los arrestos de Darío Hinojosa y el diputado Ricardo Echavarría causaron conmoción en el municipio de Montebello y más allá. En 24 horas, las noticias locales se habían convertido en noticias nacionales. Los canales de cable transmitían imágenes del diputado siendo llevado esposado, su rostro rojo de rabia y humillación. Santiago estaba sentado en el cuartel de la Policía Estatal, atendiendo llamadas de fiscales, periodistas y sus superiores en la Policía Federal Ministerial. Su baja médica había terminado oficialmente, y su jefe de división, Rafael Bolaños, lo quería de vuelta en CDMX de inmediato. Se suponía que te estabas recuperando, dijo Bolaños por teléfono. En lugar de eso, desmantelaste una conspiración criminal que involucra a un diputado en funciones. El director quiere darte una condecoración. También quiere saber por qué no solicitaste refuerzos antes. Un asunto personal que escaló, respondió Santiago. No me di cuenta de lo profundo que era hasta que ya estaba en medio de ello. Bueno, ahora estás en medio de una tormenta política. El abogado de Echavarría alega trampa, vigilancia ilegal y unas 15 violaciones más. Están tratando de que se desestime todo. No lo lograrán. Tenemos causa probable para cada orden judicial, cada escucha telefónica, cada operación de vigilancia. Y tenemos las grabaciones de Elena Herrera, obtenidas por una ciudadana privada que estaba documentando su propio abuso. No hay defensa de trampa. Díselo al juez. Tomás Viveros todavía está en el estrado, y es primo de Hinojosa. ¿Crees que va a dictaminar de manera justa? Santiago sonrió sombríamente. El juez Viveros no estará en el estrado mucho más tiempo. La agente Domínguez está presentando cargos por mala conducta judicial esta tarde. Él aprobó todos esos embargos de propiedad fraudulentos, y las grabaciones de Elena incluyen conversaciones donde Hinojosa se jacta de que su primo le aprueba lo que sea que necesite. Viveros va a caer con el resto de ellos. ¿Y el tasador, Jaime Sánchez? Bajo custodia desde esta mañana. Ya está tratando de llegar a un acuerdo, ofreciéndose a testificar contra Hinojosa y Echavarría a cambio de cargos reducidos. Bolaños gruñó en aprobación. Siempre supiste cómo hacer hablar a los conspiradores. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Hay una persona más que necesitamos derribar. Arturo Casas, el traficante de drogas. La protección de Hinojosa lo mantuvo operando durante años. Con Hinojosa fuera, Casas es vulnerable. Estoy coordinando con la Siedo para detenerlo esta semana. Santiago, se supone que debes volver a casa. Lo haré. Justo después de terminar esto. La conversación con Bolaños terminó, y Santiago centró su atención en la pila de declaraciones de víctimas sobre su escritorio. 17 familias habían perdido propiedades por el plan de Hinojosa. Cada una merecía justicia, merecía saber que el sistema, aunque lentamente, estaba trabajando para compensarlas. Carmen llegó al cuartel esa tarde, trayendo sándwiches y café. Parecía más ligera de alguna manera, como si le hubieran quitado un peso de encima. El fiscal del municipio me llamó esta mañana, dijo. Van a anular todas las tasaciones de impuestos fraudulentas. Recuperamos la tierra de papá, y van a pagar una restitución por el estrés y los honorarios legales. Eso es un comienzo, dijo Santiago. Pero no nos detendremos ahí. Quiero que Empresas Hinojosa se disuelva y que cada peso que ganaron con esas ventas ilegales sea devuelto a las víctimas, más daños y perjuicios. Carmen abrazó a su hermano con fuerza. Gracias por volver, por luchar por nosotros. Sé que este lugar te trae malos recuerdos. Santiago pensó en irse de Montebello a los 18, ansioso por escapar de la claustrofobia de pueblo pequeño, de la forma en que todos sabían los asuntos de los demás. Había construido una carrera persiguiendo criminales por todo el país, sin imaginar nunca que terminaría investigando la corrupción en su propia ciudad natal. Algunos malos recuerdos, admitió, pero también algunos buenos. Y ahora estamos creando nuevos. Mejores.
El juicio de Darío Hinojosa y Ricardo Echavarría comenzó 3 meses después en un tribunal federal. La sede se había trasladado a la capital del estado para evitar prejuicios locales, y la jueza Rebeca Becerra presidió con severa eficiencia. Santiago se sentó en la galería, observando cómo los fiscales presentaban su caso con precisión metódica, registros financieros que documentaban el rastro del dinero de Echavarría a Hinojosa, el testimonio de Sabrina Durán sobre las tasaciones fraudulentas, las declaraciones de Gilberto Beltrán y otras 16 víctimas. Y luego, en el cuarto día, Elena Herrera subió al estrado. Llevaba un sencillo vestido azul y hablaba con claridad, sin dudar. El abogado defensor, un tiburón llamado Iván López, intentó desacreditarla, sugiriendo que había fabricado las grabaciones o manipulado el audio. «Señorita Herrera, ¿no es cierto que tiene un historial de problemas de salud mental?» «Vi a un terapeuta después de ser agredida por el acusado», respondió Elena con calma. «Eso no es una enfermedad mental. Es recuperación de un trauma». «¿Y no es cierto que fue despedida de un trabajo anterior por insubordinación?» «Fui despedida por rechazar los avances sexuales de mi jefe. Presenté una queja ante la CONAPRED y gané un acuerdo». «¿Le gustaría ver la documentación?» El abogado defensor palideció. La jueza Becerra se inclinó hacia adelante. «Señor López, si va a atacar la credibilidad de la testigo, le sugiero que tenga pruebas reales en lugar de insinuaciones infundadas». La fiscalía reprodujo las grabaciones de Elena. La sala del tribunal escuchó en un silencio atónito mientras la voz de Hinojosa llenaba la habitación, jactándose de sus planes, amenazando con violencia, detallando su acuerdo con Casas y Echavarría. Cuando terminaron las grabaciones, Elena miró directamente a Hinojosa. Había perdido peso en la cárcel, su uniforme reemplazado por un traje que le quedaba mal. Parecía pequeño, disminuido, nada que ver con el tirano arrogante que había aterrorizado a Montebello. «Pensaste que era estúpida», dijo Elena en voz baja. «Pensaste que era débil. Pensaste que podías herirme sin consecuencias porque eras el comisario y yo solo una camarera. Pero olvidaste algo importante. Los supervivientes tienen buena memoria, y somos mucho más fuertes de lo que jamás imaginaste». Hinojosa fue el primero en apartar la mirada. La defensa concluyó sin llamar a declarar a Hinojosa ni a Echavarría, una admisión tácita de que no tenían defensa. El jurado deliberó durante 6 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos: conspiración, fraude, extorsión organizada, agresión, obstrucción a la justicia, y en el caso de Echavarría, abuso de cargo público. La jueza Becerra programó la sentencia para 2 semanas después. Durante esas 2 semanas, la Siedo allanó la operación de Arturo Casas. Incautaron 50 kilogramos de metanfetamina, 200,000 pesos en efectivo y pruebas suficientes para encerrar a Casas de por vida. 3 de los antiguos oficiales de Hinojosa fueron arrestados como cómplices. Las fichas de dominó continuaron cayendo. El día de la sentencia llegó, frío y claro. Santiago se sentó con Elena, Carmen y las otras víctimas mientras la jueza Becerra dictaba su fallo. «Señor Hinojosa, usted traicionó la confianza pública de la manera más atroz posible. Usó su placa como un arma para victimizar a las mismas personas que juró proteger. Este tribunal lo sentencia a 25 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años». Hinojosa permaneció impasible, pero sus manos temblaban mientras el alguacil lo esposaba. «Diputado Echavarría, usted corrompió su cargo y conspiró para estafar a ciudadanos para su beneficio personal. Su posición de poder hace que sus crímenes sean aún más reprensibles. Este tribunal lo sentencia a 18 años en una prisión federal». La compostura de Echavarría finalmente se quebró. «No puede hacer esto. Tengo fuero. Apelaré a la Suprema Corte de Justicia de la Nación». «Es bienvenido a apelar, señor Echavarría, pero hasta entonces, cumplirá su sentencia». El alguacil retiró a los acusados. Mientras se los llevaban, Elena tomó la mano de Santiago. «¿Realmente ha terminado?» «Ha terminado», confirmó Santiago. «Están acabados». 6 meses después, el municipio de Montebello se veía diferente. Una elección especial había traído a un nuevo comisario, un policía estatal retirado llamado Tobías Huerta, que se había ganado una reputación de integridad. El juez Viveros había sido inhabilitado y se enfrentaba a sus propios cargos criminales.
Jaime Sánchez había cooperado plenamente y recibió 5 años de libertad condicional a cambio. Santiago estaba de pie en la tierra de su padre, su tierra ahora, viendo el atardecer sobre el valle. Carmen lo había convencido de conservar la propiedad en lugar de venderla. Papá quería que se quedara en la familia, había argumentado. Además, necesitarás un lugar para visitar cuando te jubiles. La jubilación todavía parecía a décadas de distancia, pero Santiago tenía que admitir que la idea tenía su atractivo. Había regresado a CDMX, a su trabajo con la Policía Federal Ministerial, pero algo había cambiado. Montebello ya no se sentía como el lugar del que había huido. Se sentía como un hogar. Un coche subió por el camino de grava y Elena Herrera se bajó, llevando una cesta de picnic. Durante los últimos meses, habían mantenido el contacto. Llamadas telefónicas al principio, luego correos electrónicos, luego visitas cuando Santiago volvía para ver a Carmen y testificar en procedimientos relacionados. Traje la cena, dijo Elena. Imaginé que estarías demasiado ocupado planeando tu cabaña como para comer adecuadamente. Santiago sonrió. ¿Cabaña? ¿Me estás diciendo que no vas a construir en esta hermosa tierra? Vamos, agente. He visto tus bocetos. Llevas meses diseñándola. No se equivocaba. Había estado dibujando planos, imaginando una pequeña cabaña junto al arroyo, un lugar para pescar, pensar y recordar a su padre. Extendieron una manta sobre la hierba de la pradera y observaron cómo aparecían las estrellas. Elena trabajaba ahora como defensora de víctimas, ayudando a otros a navegar por el sistema de justicia, convirtiendo su trauma en un propósito. ¿Oíste lo de las demandas civiles?, preguntó Elena. El municipio llegó a un acuerdo con las 17 familias. Restitución total más daños y perjuicios. Lo oí. Y Casinos del Sol se retiró por completo del proyecto del casino. Dijeron que no hacen negocios con criminales. Así que no hay resort, ni desarrollo. Solo Montebello siendo Montebello. ¿Es eso algo malo? Elena lo consideró. No, creo que necesitábamos recordar quiénes éramos antes de que Hinojosa intentara convertirnos en otra cosa. Un pueblo es su gente, no el valor de sus propiedades. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando a los grillos y el sonido distante del arroyo. Santiago pensó en los últimos 6 meses, la investigación, el juicio, la justicia finalmente servida. Pensó en el coraje de Elena, en la valentía de Sabrina, en la gente común que se enfrentó a la corrupción porque alguien tenía que hacerlo. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Santiago. Hinojosa pensó que era intocable. Pensó que sus conexiones y su placa lo hacían invencible. Bat al final, fue una camarera con una grabadora de teléfono quien lo derribó. Elena se rió. No te subestimes. Tú fuiste quien apareció con una placa federal y la voluntad de luchar. Yo solo proporcioné las pruebas. Hicimos un buen equipo. Sí, lo hicimos. Lo miró, su expresión volviéndose seria. Entonces, ¿cuándo te mudas de vuelta? ¿Quién dice que me mudo de vuelta? Santiago Luna, has estado investigando permisos de construcción y entrevistando a contratistas locales. Eres tan sutil como un tren de carga. La pregunta no es si vas a volver, es cuándo. Santiago sintió que algo en su pecho se aflojaba, una tensión que había llevado durante 20 años finalmente liberándose. Quizás la próxima primavera, después de que cierre mis casos actuales. Tengo suficientes años para una pensión parcial, y la Policía Federal Ministerial tiene una oficina de campo a 2 municipios de aquí. Podría transferirme, o trabajar a tiempo parcial, como consultor. Eso suena sospechosamente a jubilación. Semi-jubilación. Soy demasiado joven para parar por completo y demasiado terco. Pero ella sonreía. Hablaron hasta bien entrada la noche, haciendo planes, soñando futuros. Y por primera vez en mucho tiempo, Santiago Luna sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. 3 años después, la cabaña estaba terminada. Se alzaba en una elevación con vistas al arroyo, con un amplio porche y ventanas que captaban la luz de la mañana. Santiago trabajaba a tiempo parcial para la Policía Federal Ministerial, como consultor en casos complejos de fugitivos. El resto de su tiempo lo pasaba pescando, leyendo y ayudando a Elena a dirigir su centro de defensa de víctimas en el pueblo.
Darío Hinojosa estaba en el tercer año de su sentencia en una prisión federal en Sonora. El diputado Ricardo Echavarría había cumplido 2 años antes de morir de un ataque al corazón, todas sus apelaciones habían sido denegadas. Arturo Casas estaba en un penal de máxima seguridad, su imperio de la droga desmantelado. Montebello se había curado, lenta pero seguramente. La fonda Rosita tenía una nueva dueña, una mujer alegre llamada Lidia Santos, que contrató a Elena como consultora en formación del personal y respeto en el lugar de trabajo. Gilberto Beltrán había reconstruido su granero, más grande y mejor que antes. Los hijos de Carmen prosperaban, y ella había sido elegida para la junta escolar del municipio. En un cálido sábado de junio, Santiago estaba en su porche, viendo llegar los coches para una barbacoa. Amigos, familia, el equipo que había ayudado a llevar la justicia a Montebello. La agente Erika Domínguez trajo a su esposo. Sabrina Durán vino con su madre, la mujer que había perdido su tierra pero la había recuperado. Incluso Rafael Bolaños hizo el viaje desde CDMX, curioso por ver el lugar que había rescatado a su mejor agente del borde del desgaste cínico. Elena encontró a Santiago mientras encendía la parrilla. Había mudado sus cosas a la cabaña 6 meses atrás, un proceso gradual que se había sentido natural y correcto. ¿Te ves feliz?, observó ella. Soy feliz. Bien, porque estaba pensando que este lugar es lo suficientemente grande para una familia, ya sabes. Eventualmente. Santiago dejó sus utensilios de parrilla y la atrajo hacia él. ¿Es esta tu sutil manera de proponer algo? Quizás. O quizás solo estoy señalando que una cabaña en el bosque se desperdicia en 2 personas. Deberíamos llenarla de ruido, caos y vida. Eso suena perfecto. Se besaron mientras el sol subía más alto, proyectando una luz dorada sobre el valle. Detrás de ellos, las risas surgían de la multitud reunida, supervivientes, luchadores, amigos que se habían mantenido unidos contra la corrupción y habían ganado. La puerta de la cabaña tenía una pequeña placa que Elena había instalado el mes pasado. Decía simplemente, Casa Luna, construida sobre la justicia, bendecida por el coraje. Y al final, eso era exactamente lo que era. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y los veré.